Hola, pues como ha dicho Marcela, soy Ana Díaz y quiero presentarles al doctor Cecilio Pola. Les doy la bienvenida a todos, especialmente a los nuevos que se conectan por primera vez, porque van a aprender cosas maravillosas. Yo llevo como un año y pico poniendo en práctica las claves que me está enseñando el doctor Cecilio Pola en esta escuela, y la verdad es que mi vida ha cambiado para mejor y estoy segura de que va a cambiar mucho más. El doctor Cecilio yo le conozco hace muchos años, más de 20 años. En aquella época también me ayudó mucho, pero desde que estoy en este taller, en esta escuela de bienestar, me ha ayudado de una manera increíble, porque lo que me ha enseñado el doctor, que él nunca para de estudiar, él nunca para de aprender, me ha enseñado a aprender a cómo ser responsable de mi propia salud. Y eso es lo que quiero que ustedes también puedan aprender, a ser responsables de su propia salud, a no seguir cometiendo los mismos errores esperando que algo diferente ocurra, sino todo lo contrario, ¿no? Él es un doctor que nos enseña día a día, porque igual que él no se cansa de investigar, pues nos enseña que nosotros también tengamos ese ansia de investigar y de aprender cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo. Abran su mente y su cuerpo o sea, abren su mente y su corazón para, para nuevos conceptos que a lo mejor no han oído nunca, pero que les va a ayudar mucho. Como decía Einstein, es locura repetir siempre los mismos errores y esperar algo diferente, ¿no? Entonces ahora tenemos que cambiar nuestros conceptos. El doctor Cecilio Pola es un profesional de la salud de más de 30 años, ha ayudado a muchísimas personas a convertirse en su mejor versión, y estoy segura que a ustedes también les va a ayudar. En este taller vamos a hablar de la agudeza sensorial sensorial y una salud equilibrada. Luego al final va a haber una ronda de preguntas que, si tienen dudas, siéntanse libres de preguntar sobre este tema al propio doctor Cecilio y él gustosamente les contestará. Pues nada, sin más, le damos paso al doctor Cecilio Pola. Pues muchas gracias, Ana. Te felicito por tus palabras de apertura de ese taller 121, nada menos que 121. Es mucha información. Y te puedo decir, Ana, que aunque, como tú has dicho, que nos conocemos de hace muchos años, pero en ese año que llevas en el programa de formación, hemos tenido pues ocasión de compartir pues bastante información, ¿no? Y entonces te has mostrado con una persona con la mente abierta, como tú has dicho, que te has ido dando cuenta de qué puedes cambiar para mejorar tu vida. Y te puedo decir que tú no eres la Ana la misma Ana que hace un año. Entonces, yo no sé si te lo habrán dicho, pues estás más rejuvenecida, tienes otro porte, y eso indica que nuestro cuerpo va de acuerdo a los pensamientos que vamos cultivando, a nuestra manera de entender la vida, manera de entendernos. Y por eso, Ana, te felicito, y sabemos pues que eres una de nuestros pilares, ¿no? en el programa de formación, que aunque un año parezca que no es mucho, son 12 meses, pero dan para que uno haga muchas cosas, ¿eh? Y por eso te felicito, ¿eh? Tus palabras pues animan mucho. Has hablado de que te has dado cuenta de, como decía Einstein, no seguir cometiendo los mismos errores. ¿Y qué es lo que hace que cometamos los mismos errores? Pues es la manera que tenemos de captar la realidad. Y ese es el tema que has anunciado, ¿no? La agudeza sensorial y una salud equilibrada. Así que vamos a dar atención a ese tema de cómo podemos mejorar nuestra capacidad de captar las señales que nos llegan, de interpretarlas adecuadamente para que podamos actuar de una manera más acorde con lo que nos interesa. Eso es lo que es el tema que vamos a analizar. Pero antes de eso, os voy a informar un poquito de qué va nuestro programa. Nuestro programa no es una terapia, no es quitarte ningún dolor, ninguna enfermedad, sino simplemente enseñarte a percibir, a darte cuenta de que tu cuerpo es un sistema inteligente, que él solito resuelve sus problemas, pero tienes que ponerle en orden, tienes que aprender a cómo hacer que los 4 sistemas que favorecen ese equilibrio, que es el sistema nervioso, el sistema emocional, el sistema inmunológico y el sistema hormonal, trabajen de una manera orquestada para que todo funcione bien. Si te encuentras bien, si te sientes bien, es porque esos 4 sistemas están trabajando equilibradamente. Si te sientes mal,
es porque por una u otra razón se han desequilibrado, cada uno va por su lado. Y lo que enseñamos en nuestro programa es que la persona aprenda a hacer que esos cuatro sistemas interactúen de una manera equilibrada, y eso es lo que hace que la persona se sienta bien. Tenemos entre nosotros a una transformadora que nos va a comentar, nos va a contar cómo ha logrado esto, ¿no? Si lo está logrando, si no lo está logrando, es Adasa López. Después analizaremos el tema que Ana anunció, la agudeza sensorial y una salud equilibrada. Después de esta disertación que desarrollaré yo mismo, pues tenemos una ronda de preguntas que dirigirá nuestra transformadora Nancy Benítez, que también ha hecho grandes progresos en su transformación. Y después veremos una parte súper interesante que forma una de las 6 claves. Sabe que tenemos 6 claves en nuestra escuela. Enseñamos a las personas a que pasito a pasito vayan incorporándolos. Uno de ellos es la nutrición y la salud equilibrada, ¿no? Y entonces Ángeles nos va a tratar de un tema de cómo podemos, pues, deshacernos de esos deseos irresistibles, apremiantes, ¿no? De caprichos dulces, como ella nos va a enseñar. Y las otras claves, además de la nutrición y nutrientes, tenemos la actitud mental positiva, que enseñamos a las personas a desarrollarla, porque eso es lo que hace que el sistema entre en coherencia. Tenemos la gestión del estrés. El estrés es el que desequilibra el sistema. Y luego tenemos el descanso y la relajación, que es cuando el sistema, pues, necesita ese momento para recomponerse, para reestructurarse, para reequilibrarse y para eliminar todo lo que es superfluo, todo lo que es dañino, ¿no? Si una persona no puede descansar, si una persona no puede relajarse, pues el sistema estará en constante modo de huir o pelear, en constante estrés crónico, y eso pone en marcha unas reacciones endocrino-metabólicas que son las que hacen que el cuerpo enferme. Por eso esa clave de descanso y la relajación es importante. El cuerpo necesita ese ciclo de actividad y descanso y relajación. Luego tenemos una técnica que cada 15 días Ricardo Moradas nos presenta unos consejos muy prácticos de cómo podemos beneficiarnos de las corrientes eléctricas, de las cargas eléctricas que la Tierra, el planeta Tierra emite, que cuando nos ponemos en contacto con ella, pues van al cuerpo y neutralizan las cargas positivas. Los tóxicos, que se llaman también muchos de ellos radicales libres, son los que hacen que el cuerpo enferme y por lo tanto están cargados positivamente. Un exceso de cargas positivas hace que haya un exceso de acidificación del medio que rodea la célula y impide que los nutrientes como el oxígeno y otros elementos necesarios para el cuerpo puedan pasar y llegar a la célula. Y entonces los residuos que el cuerpo elimina durante su metabolismo que pasen y se sean llevados a otros órganos que consideramos como los filtros del cuerpo. Si ese proceso no se produce, la persona enferma. Y otra clave que también analizamos es el ejercicio físico. Cuando la persona empieza a poner en práctica todo lo que enseñamos, automáticamente el cuerpo empieza a pedirle que haga alguna actividad y la persona va adaptando su actividad física a lo que el cuerpo le está demandando. Y así, después de la disertación de Ángeles sobre cómo deshacernos de esos deseos apremiantes de caprichos dulces, habrá también una ronda de preguntas que dirigirá Nancy Benítez, y después concluirá con el programa, la misma Nancy, y cerrará el taller. Tenemos a personas que, sabéis que cuando entráis en el taller alguien os tiene que admitir, por las que hacen ese trabajo, sin ellos no funcionaría nada, lo que cierran o abren los micrófonos y hacen que podamos comentar a tiempo, pues son lo que llamamos los hospedadores. Y tenemos a Marcela, tenemos a Isa Barbero y a Noelia Carrasco. Esas son las personas, digamos así, nuestros técnicos, son los que hacen que todo transcurra de una manera adecuada. Bien, después de esa pequeña introducción, vamos a pedirle a Adasa que abra su micrófono y haga que pues, la veamos. Adasa. Buenas tardes, doctor Cecilio. Hola, buenas tardes, Adasa.
¿Cuánto tiempo llevamos teniendo conversaciones de ese tipo? Cuéntanos, Adasa, cuando empezamos a relacionarnos, ¿cuál era tu problema, lo que tú querías resolver por encima de todo? Y dinos si lo has conseguido al día de hoy. Pues, mire, la verdad es que aunque tuve una infancia muy bonita, a medida que iba creciendo, pues empecé a sentirme muy mal y con los años todo se iba agravando. Cada vez iba peor. Yo estaba completamente bloqueada, estaba sin ganas de vivir, sin ninguna autoestima, llena de miedos y sintiéndome como una víctima. Y eso, claro, hacía que tuviera muchísima ansiedad. Era miedo a todo, miedo a vivir. Entonces, como le conocía a usted de toda la vida, porque mis padres siempre le han apreciado mucho, ha sido una persona de su total confianza, siempre han hablado de usted muy bien. Y como sabíamos que usted era un médico diferente, que era capaz de ver cosas que nadie veía, eso es algo que siempre me llamó mucho la atención de usted y bueno, por eso decidimos recurrir a usted en Sí, busca de ayuda. Así es, me acuerdo, Adasa, que tu padre y tu madre te llevaban, y eras bien chiquitita, no recuerdo qué años tendría, pero que sí, han pasado mucho tiempo. ¿Y qué ha pasado en ese tiempo? ¿Cómo has ido manejando todo lo que ibas entendiendo, lo diferente que te iba transmitiendo? Una cosa, ¿y te llevaron a otros médicos antes de eso? No, nunca Sí, quise ir a otros médicos, siempre confié plenamente en usted porque sabía que era un médico diferente y yo tampoco consideraba que la solución o la mejor ayuda fuera tomarme algo sin yo hacer nada y sabíamos eso, que usted era diferente, que tenía otro enfoque y como era de total confianza, pues nunca quise ir a ningún otro lugar. Sin duda alguna, eso será también por la confianza que tus padres tenían en ese enfoque, ¿no? Por eso no te llevaron a ningún otro médico. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué fuiste entendiendo? Pues mire, doctor, no sé si fue en este entonces, yo recuerdo que uno de los peores momentos que pasé fue en el año 98. Ahí, aunque tiempo atrás ya estaba con bastante ansiedad, sintiéndome mal, pero en ese momento me empezaron a pasar cosas muy extrañas porque o sea, pensé que estaba trastornada, por no usar otra palabra más fuerte. Estaba como en dos mundos. Tenía como obsesiones de situaciones irreales, pero que para mí eran una realidad. Yo las vivía como totalmente reales. Y fue algo tan extraño que es que no se lo quería contar a nadie, no sabía cómo expresarlo, ni lo que iban a pensar de mí o lo que harían conmigo en ese estado, ni dónde me llevarían por lo mal que me encontraba. Y claro, pues en esa etapa me aislé muchísimo. Yo pensé que la cabeza me iba a estallar y solo quería morirme para dejar de sufrir tanto. Me recuerdo, pues, cuando en ocasiones estaba en casa, pues muchas veces, tirada en el suelo llorando, cuando me podía desahogar de la situación que tenía en ese momento, algo tan raro que nunca me había sucedido, es como de estar en dos mundos diferentes, como vivir dos realidades. Ahí en ese momento realmente lo pasé muy mal. No sé si fue a raíz de eso, cuando mis padres me llevaron a su consulta y bueno, pues fue una grandísima ayuda, aunque no capté mucho, pero bueno, de todo lo que me decía, lo poquito que iba entendiendo y aplicando, pues me sirvió de mucho. Recuerdo la primera vez que fui a la consulta que me hizo dibujar varias cosas y una de ellas era una casa y yo dibujé la casa con una valla y usted me explicó por qué le había puesto una valla a la casa. Y yo me quedé impresionada, me pareció increíble. Yo decía, ¿cómo me puede describir tan bien sin casi conocerme? Me dejó asombrada. Y doctor Cecilio, pues yo confiaba plenamente en usted, por eso no recurría a ninguna otra persona, pero he de decir que para mí no era lo más agradable ir a la consulta. Recuerdo que cuando llegaba a la consulta usted me decía, cuéntame. Y claro, yo
en ese momento quería desaparecer. Estaba tan aturdida y tan bloqueada que no sabía ni lo que decirle. Quería resultados, quería cambios, pero sin hurgar, ¿no? Entre comillas, sin hacer nada. Y lo cierto es que, claro, la situación que estaba viviendo era tan extraña, tan dolorosa, pues que solo quería mirar hacia otro lugar. Y solo quería que me pusieras la máquina como si fuera algo mágico. Yo esperaba algo mágico, que me pusiera la máquina y que se me quitara todo. Así que, bueno, pues estuve así yendo a usted durante años de forma periódica y, como digo, aunque no gasté mucho, pero fue de gran ayuda porque me ayudó muchísimo a controlar mi ansiedad. Muy bien. Y que... perdón. Sí, en ese momento, Adasa, cuando tú estás en ese estado de dos mentes, eso, una persona que se basa en los diagnósticos te catalogaría de una esquizofrénica. Es una esquizofrenia significa mente dividida, que la persona vive en dos mundos. Y muchas veces el esquizofrénico se cree en el otro mundo, se cree que ese otro mundo es real, ¿no? Entonces eso es lo que sé. Pero a veces eso suele ser, porque cuando uno llega a la adolescencia, no sé si eso coincidía con el momento en que estaba viviendo, todo se revuelve, todo se viene patas arriba en algunas personas y algunos patrones de la mente subconsciente que no son de la persona, a veces son de generaciones anteriores, se activan y la persona está manejando una situación que no es suya porque tú tuviste una infancia relativamente feliz y no tenías motivo para estar así, pero eso a veces sucede. Y cuando sucede, ¿cuál es el enfoque? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Pues es lo que tú has hecho, ir conociéndote. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué fuiste entendiendo? Aunque al principio no entendías, tú querías, como todo el mundo, que se te quitara de todo ese sufrimiento. Pues usted me hablaba de cómo tenía que hacer un trabajo interior y de las cosas que tenía que ir trabajando, y bueno, pues así era. Yo me iba y me sentía muy bien, aparte de que la máquina yo sentí que me ayudó mucho. Todo lo que usted me decía, pues iba tratando de trabajarlo. Lo que me pasaba es que no hice todos los cambios que eran necesarios o no trabajé en mí lo suficiente, cuando volvía a una situación dolorosa, pues volvía a las andadas, porque claro, no sabía manejarla y cualquier situación me desequilibraba completamente, volvía a sentirme muy mal. En ocasiones, bueno, eso no era como antes, pero sí muy mal. Me recuerdo por las mañanas llorando desconsoladamente, en el coche cuando iba al trabajo también. Tenía muchísimas arcadas por las mañanas y claro, tenía que hacer un gran esfuerzo para cuando llegase al trabajo pues presentar otra cara delante de las personas. Eso me agotaba muchísimo, así que estaba pensando solo en llegar a casa y volverme a acostar para no saber nada de nadie, porque sentía que no tenía fuerzas para nada. Y luego, ya en el 2019, viví otra situación, para mí una de las más dolorosas. Se me cerró el estómago durante bastante tiempo y perdí unos 10 kilos. Y fui a su consulta y fue cuando ya me habló usted del 4x4. Al principio, pues no me lo tomé muy en serio porque no pensé que algo tan sencillo pudiera ser tan potente, la verdad. Pero después de unos meses decidí ponerme manos a la obra y a partir de ahí, pues toda mi vida cambió. Por eso digo, al hablar de mi edad, que tengo 38, en este caso ahora tengo 38 más 3, porque han sido 38 años sobreviviendo y 3 ahora pues disfrutando realmente de la vida porque cada día soy más feliz. Bueno, Sadasa, es un gusto escucharte. Y en ese tiempo, si tú hubieses ido a un médico que diagnosticaba, te habría dicho que tenías una depresión profunda. Una depresión profunda y eso es así. Pero nosotros lo que enfocamos es que tú entendieras por qué tu cuerpo reaccionaba así. Recuerdo
que en el 2019 y un poquito antes de eso yo decidí que ya no iba a tratar a nadie más con la máquina, porque venían con la máquina, yo les trataba, les regulaba, se encontraban mejor, se iban felices y contentos, pero después de unos meses volvían otra vez. Empecé a entender que la persona lo que necesitaba no es que yo les tratara, sino que se conocieran a sí mismas y entendieran. Yo ya lo estaba haciendo, pero como tenía la máquina, las personas venían, algunos no hacían caso a lo que hacían, lo que representaba, ¿no? Es cuando tú dibujaste la casa, pues ya te explicaría que representaba la vida de la persona, ¿no? La vida. Entonces, cuando estaba así como muy vallada, es una forma de protegerse, porque la persona se siente con muchos miedos, muchas inseguridades. A veces esos miedos no venían de la persona, venían, pues a lo mejor lo que pasó en su vida intrauterina, lo que pasó con algún ancestro suyo que no lo resolvió, y todo eso fue lo que fuiste aprendiendo. Y ahora que en ese momento en que estamos, en que tienes 38 más menos 3, a que no lo cuentas, ¿eh? Si tú puedes decir que tienes 20 y pocos, lo aceptaríamos. ¿Y ahora cuál es tu situación? Pues mire, doctor, de las primeras cosas que aprendí en la escuela que me impactaron fue que mi felicidad no dependía de lo que los demás hicieran. Eso a mí me pareció una liberación. Entonces yo dejé de considerarme una víctima, que es como me había considerado siempre, y por eso, como yo era la víctima, pues yo no hacía nada para cambiar. Yo consideraba que para que las cosas cambiaran y yo me pudiera sentir bien, pues que eran los demás los que tenían que cambiar. Pero eso, cuando aprendí en la escuela, integré que mi felicidad no dependía de los demás, pues bueno, fue una liberación increíble. Y a partir de ahí, pues empecé a trabajar en mí, aplicando pues todo lo que usted nos enseña, y bueno, pues toda mi vida cambió y dio un giro de 180 grados. Me consta que eres una de nuestras transformadoras muy aplicadas, que además te dedicas a ayudar a otra persona que estaba en tu situación, que están en tu situación, para ayudarles a que cambie, ¿no? Es un cambio de percepción. O sea, tú creías y veías las cosas de una determinada manera, y tu cuerpo y tu cerebro libera unas sustancias de acuerdo a cómo ves. Entonces, cuando cambias de percepción, el cuerpo cambia su manera de percibir las cosas. Y ahora podemos decir, bueno, vamos a decirlo con sinceridad, tu vida real, tus circunstancias, tu trabajo, tu familia, todo eso ha cambiado al grado de decir que mira, eso ha cambiado, por eso me encuentro bien. Para nada, no, al contrario, pues hay algunas situaciones que se han agravado un poco. La situación pues es completamente, bueno, ha habido cambios, ¿no? Pero la que ha hecho cambios, como usted dice, de percepciones he sido yo, y por eso todo ha cambiado. Exacto, y cuando cambias tu manera de percibir, de interpretar lo que estás viendo, ¿eso has notado cambios? ¿Eso ha impactado en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo? En todo, doctor, sí. Quería comentar así algunos cambios que he conseguido, si le parece. Sí, pues. Pues lo primero que empecé también a notar cuando entré a la escuela es que muchos síntomas físicos que tenía pues desaparecieron, como usted nos ha explicado, es lo más fácil de cambiar. Estaba siempre agotada, sin fuerzas, como comenté, y me recuerdo un día en el trabajo a última hora y digo, si no estoy cansada, me pareció un milagro, porque siempre estaba agotada. Tenía continuos mareos y dolores de cuello. Para poder trabajar tenía que ir todos los meses a un osteópata, porque si no, no podía en ocasiones por los dolores. Todo eso me desapareció. Pasé de no quererme levantar por las mañanas a levantarme con fuerza e ilusión por hacer cosas, con muchas ganas de vivir. Luego también mi forma de verme, mi autoestima, me veo de una forma equilibrada, y eso pues es algo que los demás han notado en mí y me lo dicen, que no soy la misma, que mi lenguaje corporal y mi voz han cambiado. Y yo recuerdo una foto que me vi un día, que me hice en el trabajo con unas compañeras,
y me quedé extrañadísima cuando me vi con la postura que tenía, porque era así con los brazos en jarra, y yo nunca era de tener esa postura por cómo me sentía, y eso también me dejó impactada, porque yo fue sin darme cuenta, fue pues eso, los cambios que vamos haciendo, pequeñitos cambios sin darnos cuenta que producen esos grandísimos resultados. Luego también he experimentado como el pensamiento sana. Por ejemplo, tuve tinnitus y cuando entendí qué es lo que no quería oír, de la noche a la mañana literalmente me desapareció. Eso, Sí. Es impresionante eso, porque el tinnitus es algo muy complicado de resolver, ¿eh? Se han construido grandes laboratorios muy costosos para tratar ese problema, ¿no? A ponerle a la persona unos cascos y transmitirles otro tipo de sonidos para que se olvide del tinnitus, pero le crean otro tipo de sonido. Por eso es interesante. ¿Y qué entendiste? ¿Qué es lo que no querías oír? Si se puede. Sí. Sí, pues recuerdo una conversación con una persona que me estaba diciendo cosas que no me resultaban agradables. Y recuerdo incluso que hice este gesto con el teléfono. No me gustaba lo que me estaba diciendo, y entonces pues eso, no quería oírlo, quizás no lo estaba interpretando como debería, y bueno, pues cuando lo entendí, pues de verdad que de la noche a la mañana me desapareció. Así es, sí. ¿Puedo explicar un poquito el mecanismo del tinnitus? El sentido del equilibrio, el sentido del oído, está en una parte dentro del conducto auditivo que se llama el oído interno y el oído medio, y lo separa del oído externo por la membrana del tímpano. Las ondas sonoras, pues lo que hacen, estimulan la membrana del tímpano, que está conectada con una cadena de huesecillos, y va y estimula el oído interno, ¿no? Entonces, cuando una persona está estresada, por ejemplo, cuando eso te dicen algo que no quieres oír, que te molesta mucho, el cuerpo se pone en plan de defensa, de huir o pelear. Y una de las cosas que hace el cuerpo cuando está en ese modo es hacer que el hígado libere mucho azúcar a la sangre. Y ese azúcar va y alimenta un hongo, que es el hongo cándida, que tenemos en el intestino y en la vagina de las mujeres. Cuando el hongo cándida crece mucho, le gusta crecer en sitios oscuros, húmedos y calientes. Y uno de los sitios donde va a crecer mucho es en el oído, conducto auditivo. Entonces crece mucho y produce inflamaciones, y eso produce tinnitus, produce vértigo, mareo, todos esos síndromes así que vertiginosos suelen producirse. Entonces, cuando tú reduces el estrés, que es lo que hiciste, pues el hígado deja de producir azúcar y el hongo cándida deja de tener tanto alimento para crecer, y entonces se reduce, vuelve a sus cifras normales. Y eso hace pues que la persona pueda tener un cambio impresionante como el que tuviste, ¿no? Pero no te tratamos el oído, no te dimos nada para el oído, pues simplemente que eso se quitó solo. Así es. Y bueno, también otro dolor que tuve durante días, me levantaba que no podía girar la cabeza, pues igualmente entendí que era, yo interpreté también que una persona me estaba tratando de quitar mi libertad, y cuando entendí eso, pues también de la noche a la mañana el dolor me desapareció, y fueron cosas que la verdad es que me parecieron increíbles. También yo siempre me había comportado como una persona muy perezosa, pero ahora estoy encantada porque he conseguido tener muy buenas rutinas. He adaptado mi cuerpo a los ritmos circadianos, me acuesto y me levanto muy pronto, aunque incluso no tenga que ir a trabajar. Hago ejercicio todos los días, también adapto mi alimentación a mi sistema nervioso, dejé también en su día de comer comida basura, y todo esto pues sin esfuerzo, porque lo que usted dice, el cuerpo llega un momento que ya nos lo va pidiendo, y así ha sido, y por eso los resultados se mantienen en el tiempo. Qué bueno, ¿eh? Adasa, es impresionante. ¿Y tu entorno qué dice de tus cambios? Sí, pues sí que me lo notan mucho, me lo dicen mucho las personas en varios ámbitos diferentes, en el trabajo también, me lo dicen muchas personas, y luego muchas amigas también me lo dicen. Y nosotros que formamos parte de tu entorno te decimos lo mismo. En la escuela de bienestar decimos que qué cambio ha pegado
Adasa no es la misma, ni su forma de hablar, ni su forma ni su porte, nada, es otra completamente diferente. ¿Y tienes alguna experiencia que quisieras compartir con nosotros, Adasa, y que muestra pues que merece la pena ese esfuerzo por transformarte en tu mejor versión? Pues o sea, he pasado muchísimas experiencias, las he ido compartiendo con el grupo y bueno, puedo comentar una con respecto a mi trabajo. Yo llevo en la misma empresa 16 años. Eso, claro, pues conlleva ya conocer muy bien todo el funcionamiento. Yo al poquito de entrar me ascendieron a ayudante de mi jefa, pero llegó un momento que ella se fue y me quedé en su lugar, que es un muy buen puesto de trabajo. Y era gestionar un departamento de unas 8 o 10 personas, todas mujeres. Por un lado, pues como llevaba ya tanto tiempo, pues para mí yo me sentía muy cómoda por conocer todo tan bien. Pero aquello pues se me hacía muy, muy grande. Claro, si yo no sabía gestionarme ni a mí misma, ni las situaciones que se me presentaban en mi día a día, pues como para gestionar un departamento de más personas. No estaba para nada preparada y lo pasé realmente mal. Recuerdo que cada 2 por 3 me iba a lugares apartados para llorar y para soltar todas las tensiones que acumulaba. Así es que después de mucho pensarlo, y entre otras cosas por la diferencia económica que conllevaría el cambio de categoría, pues yo, como no podía más, lo estaba pasando realmente mal, decidí dejar el puesto y hablé con el director, le comenté lo que me pasaba, que ya no aguantaba más y le pedí por favor que me bajara la categoría. Incluso lo hice en 2 ocasiones. Estaba segura de que no podía más. Por la razón que fuera no lo hizo y bueno, continué en el mismo puesto. Pero justo coincidió cuando yo pues ya empecé en la escuela del bienestar, empecé a hacer cambios y empecé a comportarme y a ser otra persona. Y ahora pues ya estoy cada día capacitándome más y aprendiendo. Y bueno, pues estoy contentísima y agradecida por continuar en ese trabajo porque es todo un lujo, estoy encantada. Así que pues eso de decidir dejar ese puesto de trabajo a poder continuar en él y cada día pues más feliz. Y tus subordinadas, pues también tener Sí, una jefa que está transformada, pues a ellos les va a beneficiar muchísimo, ¿eh? me lo dicen además, me lo dicen mucho y es verdad que yo noto que sin yo decir ni una palabra, por mi cambio están haciendo ellas muchísimos cambios inimaginables, de verdad. Así que es precioso, a mí también me encantó conocer eso, que cuando nosotros cambiamos, los demás también cambian por por el toroide, lo que nosotros emitimos, cómo les llega a los demás. Y puedo decir eso, que en el trabajo pues las relaciones han mejorado, pero muchísimo, muchísimo. Y otro sorprendido será tu jefe, ¿no? De querer dimitir a ahora hacerlo con una eficacia, seguramente te felicitará más de una ocasión. Sí, 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 es verdad, sí. Estoy muy contento. Bueno, estamos muy contentos de haberte escuchado, Adasa, ¿eh? Y todo lo que Muchas has dicho lo confirmamos que es así, porque hemos vivido tu crecimiento, tu transformación en el día a día. Y muchos que coincidimos contigo desde el 2019, pues hemos podido ver eso, y muchos que han venido después se están beneficiando de tu influencia sobre ello, cómo estás añadiendo valor a la vida de otras muchas personas. Y Muchas por eso, gracias, doctor. de verdad, te felicitamos. Y esperamos que nos vuelva a contar en otra ocasión, porque esa creo que es la segunda o la tercera vez que nos cuentas de tus Sí, progresos, pero de una vez a otra, pues se nota un salto cuántico, ¿no? En la transformación. muchas gracias, doctor. Si me lo permite, Sí. pues quería destacar el incalculable valor de su ayuda. Como le digo, para mí usted es una de las personas más importantes de mi vida, porque sin usted no sé dónde estaría en estos momentos.
También estoy muy agradecida a Ricardo Moradas y Ángeles San Inocente por también toda la ayuda que nos dan cada uno en el tema que ellos desarrollan. Y también pues al grupo de la escuela, a mis maestros y mis maestras que han estado dispuestas a tenderme una mano en el momento necesario. Puedo decir que he conocido a personas realmente maravillosas con las que tengo muchísimas cosas en común y que se han convertido en piezas claves de mi transformación y se han convertido algunas de ellas en amistades íntimas. Así que pues a todos vosotros solo puedo decir gracias, gracias, gracias de corazón. Muy bien, Adasa, y muchas gracias a ti también. Seguramente que todas las personas a las que has mencionado y las que no, te estarán igualmente agradecidas por estar allí y todo tu buen trabajo. Bien, ok. Vamos a pasar, después de esa interesante entrevista con Adasa, vamos a pasar al tema de hoy, ¿no? La agudeza sensorial y una salud equilibrada. La agudeza, según la Real Academia Española, es como una perspicacia, cuando decimos agudeza de los órganos sensoriales, es como una perspicacia de los órganos de los sentidos. Sabemos que tenemos desde, o sea que los órganos sensoriales que tenemos pues son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Pero actualmente las personas que están estudiando el ser humano pues han ido más allá de esas definiciones que dio Aristóteles, ¿no? Y es que tenemos otro sentido como el sentido del equilibrio, como la temperatura, como digamos así, pues el estado interno de nuestro cuerpo, eso que se llama homeostasis, son otros sentidos que transmiten información a nuestro cerebro. Entonces, lo que tenemos que distinguir cuando hablamos de los órganos de los sentidos, la agudeza sensorial, tenemos que hablar de dos cosas que son diferentes, a veces se superponen. Es las sensaciones, nuestra capacidad de percibir las sensaciones, de captar, perdón, las sensaciones, y otro es la percepción que tenemos de esas sensaciones. Y vamos a decir que las sensaciones es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de captar los estímulos, tanto internos como externos, a través de los órganos de los sentidos. Esos órganos que dijimos que eran la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, esos 5 sentidos que conocemos, pero también ya hay otros sentidos que se añaden a eso, que son internos. Los sentidos son los que nos guían y conectan con las emociones. O sea, cuando nosotros recibimos una información del exterior, un estímulo, con el tiempo este estímulo va a producir en nosotros una emoción. Sabemos que la emoción, las emociones vienen de un término latino que es, un verbo latino que es emovere, moverse. Son unos impulsos internos que tenemos, que lo tenemos desde el momento de la concepción. Y son 7, lo que llaman emociones primarias. 2 nos acercan a lo que nos puede beneficiar, que son la alegría y la confianza. Y 5 nos alejan de lo que nos puede causar algún perjuicio. Son el miedo, la ira, la tristeza, el asco y la sorpresa. O sea, 7 emociones que son emociones básicas, luego se irán combinando, dando lugar a las emociones secundarias que también se conocerán por sentimientos. O sea que las percepciones, las sensaciones que tenemos, la información que captamos del exterior cuando llega a nuestro cerebro, luego va a activar lo que llamamos emociones, o con el tiempo, pues las emociones secundarias serían los sentimientos. Y esos sentimientos, pues, nos hacen que nos comportemos de una determinada manera. O sea que nuestro comportamiento, por decirlo así, se debe en parte a las señales que captamos del medio, y luego a la interpretación que le damos a eso. La interpretación que le damos es lo que llamamos la percepción. Y eso es importante que lo entendamos, porque
la información que nos llega del medio, el medio no es tal cual lo vemos. El medio está formado por energía y frecuencias, por ondas electromagnéticas, que nuestro cuerpo capta a través de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, si la información que nos llega del exterior llega en forma de ondas luminosas, ondas de luz, que se llaman fotones, pues lo que van a hacer es estimular unos sensores, unos receptores que tenemos en el ojo. Al estimular esos receptores transforman esa información en corrientes o en impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos van por los nervios y llegan al cerebro. Si lo que nos llega son ondas sonoras, esas ondas sonoras no van a estimular los receptores del ojo, sino van a estimular el tímpano. Y al estimular el tímpano, a través de esa cadena de huesecillos se estimula el nervio auditivo, y ese nervio transmite esas señales que son ondas sonoras, los transforma en ondas, en corrientes, en impulsos eléctricos que van a través del nervio auditivo y llegan al cerebro. Si lo que percibimos son unas sustancias que en contacto con las pupilas gustativas estimulan, producen unas reacciones químicas, entonces van por el nervio gustativo y van al cerebro. Si lo que percibimos, esas sustancias, y esas sustancias estimulan los receptores que están en la mucosa olfativa, en la pituitaria, entonces a través del nervio olfativo, pues esos estímulos que se traducen también en impulsos eléctricos que van al cerebro. Entonces, todos estos que nuestros órganos, todos esos estímulos que nuestros órganos de los sentidos captan y transforman en impulsos eléctricos, van al cerebro, porque el cerebro es un órgano eléctrico, fundamentalmente eléctrico. Y luego, si es un estímulo que produce una modificación de las presiones, estimula los receptores del tacto y la presión, pues eso también van a través de unos nervios al cerebro. Entonces, cuando llegan al cerebro, el cerebro ahí tiene unos mecanismos que captan esas señales, las van interpretando en función de las expectativas. Y las expectativas son personales, son subjetivas, en función del estado de ánimo que tenga la persona, en función hasta incluso de la cultura, porque la cultura dependerá de toda la información que la persona fue grabando en su mente. Sabemos que la mente desde el nacimiento hasta ahora, pues actúa como, no, desde la concepción hasta ahora actúa como una grabadora, va grabando todo. Y sobre todo antes de los 7 años, que no hay ninguna otra mente más que la mente que actúa como una grabadora, pues va grabando todo lo que le llega, toda nuestra cultura, todas las creencias de nuestros padres, las creencias de nuestros hermanos mayores, la forma de interpretar la realidad por parte de los vecinos, los profesores, todo eso se queda allí. Y entonces cuando nos llega una información, la información en sí no es la que produce la reacción, sino que esa información va a estar motivada por lo que hemos dicho, nuestras expectativas, nuestro estado de ánimo, nuestra cultura. Y esto hace que la información que nos llega tenga otro matiz, le damos otro sentido. Y ese sentido es con el que nuestro cuerpo va a funcionar. No en función de la información, sino en función de esa interpretación que nuestro sistema, nuestro cerebro, que es lo que llamamos la mente, va a dar a esa información debido a la información que teníamos ahí previamente dicho, ¿no? Previamente. Entonces esto lo que hace es que la mente lo que va a hacer es seleccionar de toda la información que nos llega, la información que tiene un significado para nosotros, según todo lo que hemos dicho, según esa cultura, según nuestras expectativas, según hasta incluso las experiencias que tuvimos, si eso tiene relación con esas experiencias o no. Entonces nuestra mente lo que va a hacer es organizar esa información, seleccionar la parte de la información que considera relevante y también la interpreta. Y en función de esa interpretación, pues nos da un impulso que nos hace reaccionar o responder
a ese estímulo. Es decir, cuando nosotros recibimos un estímulo, una información del exterior, esa información no es la que nos hace reaccionar. Lo que nos hace reaccionar es que esa información pasa por los órganos de nuestros sentidos, se transforma en impulsos eléctricos que van al cerebro. El cerebro tiene diferentes estructuras, que unos captan la información, otros la analizan, la organizan y van comparando si esa información tiene que ver con lo que tenemos ahí guardado o almacenado. Si no tiene nada que ver, entonces gran parte de la información se va a archivar en un archivo donde se llama memoria de uso casual, no se va a utilizar, va a quedarse ahí. Y la que sí tiene significado, tiene sentido para nosotros, para la persona, se va a archivar en la memoria de uso frecuente, y esa información es la que el sistema va a utilizar como respuesta al estímulo que ha recibido del exterior. Así que el exterior no es el problema. Así que habéis escuchado a Dasa, que se dio cuenta de que ella no se tenía que empeñar en cambiar el exterior. Lo que tenía que trabajar es cambiar sus percepciones, sus expectativas, sus interpretaciones, y toda esa información que había grabado cuando ella no tenía la edad que tenía ahora, pues volver a revisarla y decidir si la quería tener en su memoria de uso frecuente o archivarla en su memoria de uso casual. La tiene ahí, pero no, que no la utilice. Y esto es lo que hace que la persona cambie su vida, porque cambia la interpretación que le hace a los estímulos que le llegan. Cambia la interpretación que tiene de la realidad. Entonces empieza la persona a captar de la realidad lo que le interesa. Por eso el tema que hemos puesto es la agudeza de los órganos sensoriales. Es decir, que la persona tiene que estar atenta, porque la atención es la que hace que la persona esté observando la mayor parte de la información que le llega. Cuando la persona está atenta, observando, la mente, que tiene la memoria de todo lo que trae de la cultura, de lo que le transmitieron sus padres, todas las experiencias, la parte que tiene esa información es la mente inconsciente. Cuando la persona está atenta, la mente consciente, que es la persona que es la que está captando la realidad, se ponen a trabajar conjuntamente. Y entonces la mente inconsciente, que es muy poderosa, es 1.000.000 de veces más poderosa que la mente consciente, ya no se impone, ya no obliga a la persona a interpretar la información que le llega en función de lo que la mente subconsciente tenía. Los une, empiezan a trabajar comunicándose, negociando, y entonces es cuando la mente inconsciente, que es muy poderosa, empieza a contemplar no solo lo que tenía, sino todo lo que le está llegando, que la mente consciente es capaz de ver. Y en la mente consciente pues están los deseos de la persona, están también sus expectativas, está todo lo que sabe, todo lo que va aprendiendo. Y entonces en ese momento las dos mentes se ponen de acuerdo, y lo que la persona va aprendiendo empieza a tener sentido en su vida. Antes, cuando las dos mentes trabajaban de una manera separada, cuando la persona no está atenta, cuando la persona está siendo dirigida únicamente por los patrones de su mente subconsciente, todo lo que la mente consciente sabe y cree y necesita no va a tener ningún efecto sobre su realidad, porque la que marca la realidad es la mente inconsciente, que es 1.000.000 de veces más rápida y más potente que la mente consciente. Así que cuando uno está atento, que es lo que aprendemos en nuestro programa, es lo que el 4x4 te hace, pues hace que las dos mentes estén muy en observación y manejando la mayor parte de la información que te llega, y poder decidir realmente qué información es interesante y qué información no es relevante. Y eso es lo que ocurre. Entonces esos estímulos que nos llegan, pues la persona empieza a darle un sentido, un significado, y la persona empieza a estar muy consciente de aquellos elementos que conviene procesar, que conviene ordenar y conviene archivar en la memoria de uso frecuente. Y eso es lo que hace que la persona pueda cambiar su vida. Podemos decir que la percepción, que es la segunda parte
del manejo de la información, porque el primero es la sensación, es captar esa sensación, después es interpretar esa sensación. Así que cuando uno trabaja en lo que estamos enseñando, la persona aprende a comprender mejor lo que ve, a comprender mejor lo que oye, a comprender mejor lo que siente, lo que percibe, lo que saborea. Y esto genera una gran capacidad de archivar esa información en la memoria de uso frecuente, y es donde está la memoria que la persona, su mente va a recurrir en su día a día. Así que la persona ya no tiene que estar pendiente de que hago esto de esa manera, hago lo otro, porque ya ha archivado en su memoria de uso frecuente aquello que es importante para ella, aquello que es relevante. Y cuando va viviendo en el día a día, hay un automatismo en seleccionar todos los estímulos que le llegan, discriminar aquello que son relevantes para la persona y los que no. Y por eso la persona cambia de vida de una manera automática, sin grandes esfuerzos. Hay muchas personas que están trabajando con la parte consciente, con técnicas cognitivas, con afirmaciones y se pasan toda la vida haciéndolo y no tienen una repercusión en su vida. Sin embargo, la técnica de hacer que las dos mentes trabajen conjuntamente, y eso empieza porque la persona comience a prestar atención a la información que le está llegando, y antes de que sea la mente inconsciente la que decida cómo valorar esa información, las dos mentes que están ahí trabajando conjuntamente contribuyen a ver de esa información que le llega qué es importante y qué es lo no importante. Lo importante se archiva en la memoria de uso frecuente, y lo que no es importante se archiva en la memoria de uso casual. Y eso es lo que podemos contaros, que estamos consiguiendo con las personas que están siguiendo nuestra formación, como habéis podido escuchar a Dasa. Cuando hay una mayor percepción sensorial, o sea, cuando la persona, esa información que le llega, la interpreta en la conjunción de las dos mentes, la persona tiene un mejor estado general. Porque el cuerpo deja de estar en un modo de pelear o huir, que es cuando la mente subconsciente o inconsciente está dominando la escena. Así que vemos la importancia de afinar la captación, para no utilizar la palabra percepción, porque la percepción es la segunda fase. Cuando nosotros captamos la información que nos llega, tenemos que captar el mayor, porque los órganos de los sentidos van a captar toda la información que le llega, pero el problema es que no interpretamos toda la información que nos llega, no la percibimos igual, porque no somos conscientes de ella. El afinar nuestros órganos de los sentidos, el aguzarlos, significa pues que tenemos que tener una apertura mental para captar el mayor número de información que nos llega y darle el sentido, no en base a lo que estaba allí, sino en base a lo que realmente necesitamos, en base a lo que sabemos de la realidad. Y todo eso se guarda en una memoria de uso frecuente, y eso hace que en el futuro nuestra mente empiece a recurrir a esa base de datos para vivir nuestra vida. Así que cuando recibimos un estímulo, una persona nos da una mala contestación, la persona pues nos da un desplante, pues ya no la vamos a interpretar en función de lo que teníamos en nuestra mente inconsciente, de lo que nos hicieron en el pasado, lo vamos a interpretar en función de otros elementos que vamos a valorar en ese instante, y eso forma parte de nuestra transformación. Habéis escuchado a Dasa decir que yo ya no me sentía víctima. Es que antes, cuando ella sufría, se sentía víctima, era su creencia. Todo lo que le llegaba lo interpretaba en base a que yo soy víctima, me ha hecho esto, me ha hecho lo otro y tal, para que yo deje de sufrir, tiene que dejar de hacerme esto y lo otro. Y cuando hace ese cambio, empieza a percibir toda la información. Es verdad que esa persona me ha tratado como no tenía que haberme tratado, pero yo no sé, pues a lo mejor ha tenido un mal día y tal, eso no va conmigo, yo no me siento así. Y si eso veo que es tan importante, pues yo voy a y les voy a decir que eso pues no me ha gustado para nada, y espero que la próxima vez pues lo tenga muy presente. Entonces, todo esto hace que empecemos a ser los dueños de nuestra vida, lo que manejamos nuestra realidad. Ya no estamos muy condicionados
por el estímulo que recibimos y por la información que teníamos ahí previamente guardada, ni por cómo hemos visto comportarse nuestros ancestros, ni por nada de esto, ¿no? Empezamos a ser personas libres. Y esto hace que nuestro cerebro empiece a organizar la información de una manera más adecuada para nuestros intereses, porque ahí las dos mentes están trabajando y es cuando emerge ese potencial que tenemos dentro, que es lo que decimos que se activa con el 4x4. Así que cuando repetimos esa forma de manejar la información que nos llega, se convierte en nuestra vivencia. Y esas vivencias son como las experiencias que hemos vivido, y si las contamos como las está contando Hadassah, como las ha contado, se activa un mecanismo en el cerebro, que hay un centro que se llama el hipotálamo, perdón, el hipocampo. Entonces el hipocampo tiene unas células inmaduras, que cuando nosotros empezamos a experimentar, a sentir esa realidad en que nuestras dos mentes están contribuyendo a interpretar la información, los estímulos que recibimos de fuera, entonces esas células inmaduras del hipocampo se transforman en unas células que empiezan a madurar, pero con esa nueva información. Y esas células van a constituir, a formar parte de la estructura de nuestro cerebro. Y entonces, literalmente, de esa manera, estamos transformando, estamos renovando nuestro cerebro. Y cuando el cerebro se reforme, porque antes se pensaba que eso no se producía, entonces llegamos a ser otras personas. Y eso es lo que le está pasando a Hadassah. Y como el cerebro y el cuerpo están como muy íntimamente relacionados, el cuerpo también se transforma. Como ya lo mencionaba antes, el cuerpo es más fácil de transformarse. Pero para que se transforme el cuerpo, para que se quiten esos dolores como los que tenía el tinnitus y tal, tiene que haber una transformación de la información que maneja la mente, ¿no? La mente es la función del sistema nervioso. Y cuando hacemos eso, recordar que lo que tenemos que hacer es primero abrir nuestra mente, prestar atención a la información que nos está llegando, y luego cuando esa información nos llega al cerebro, que las dos mentes estén allí para que la gestionen, no dejarlo únicamente en manos de la mente subconsciente, porque la va a interpretar en función de la información que ha grabado ahí desde la concepción. Todo lo que sucedió en el embarazo va a constituir el 50% de lo que le sucede a la vida adulta de la persona. Si continuamente estamos interpretando nuestra realidad en función de lo que nos pasó en el seno materno, pues nunca cambiaremos de vida. Sin embargo, cuando estamos prestando atención a la información que nos llega y la estamos procesando e interpretando en concurrencia de las dos mentes, empezamos a ampliar nuestra visión de la información, empezamos a nutrirle de unos elementos que antes no estábamos utilizando, y se convierte en vivencias y nuestro modo de vida, porque se graba ya en la memoria de uso frecuente, y automáticamente, aunque estemos durmiendo, aunque estamos dormidos, nuestro sistema nos impulsará a actuar de esta manera. Y esto hará que la mayor parte de las veces las sensaciones van a ser agradables, porque aunque sea una situación a resolver, automáticamente nuestro sistema nos pondrá en modo de elegir lo que a nosotros nos interesa de esa información, nos centramos en ella y eso se activa y se convierte en realidad. Y la parte que no nos interesa, aunque estén allí, pues seguirán disipándose, y si hay que archivarla, se archivará en la memoria de uso casual y se utilizará solamente de vez en cuando. Y eso es lo que hace pues que las personas puedan cambiar de vida. Y muchas de las personas de nuestro programa cambian de vida. ¿Por qué? Porque hacen lo que estamos diciendo, prestan atención. Tenemos un ejercicio que es el 4x4, que es un ejercicio en realidad de afinar o potenciar la atención concentrada. Hace que estemos más atentos a la información que nos llega, estemos más atentos a la interpretación que le estamos dando, y por lo tanto elijamos y decidamos que sea la interpretación más dulce posible, más agradable posible, y entonces automáticamente empezamos a tener una actitud mental positiva, como la que dice que Hadassah que tiene, y cuando sucede esto, el cerebro empieza a liberar unas sustancias, unos neurotransmisores, que son los que hacen que nos sintamos tan bien.
Así que podemos decir que es necesario que estemos en contacto con nuestro entorno, porque tenemos que adaptarnos al entorno. Si uno no puede conectarse con el entorno, pues va a sufrir las consecuencias del mismo. Y que el medio que tenemos para conectarnos con el entorno son los órganos de los sentidos, que captan la información, las transforma en impulsos eléctricos, van al cerebro. Ahora, cuando llegan al cerebro, ahí tenemos que estar atentos para interpretar de una manera más equilibrada, de una manera más positiva posible esa información, y que seamos capaces de ver la mayor cantidad de información para que la utilicemos a nuestro favor. Y eso es la interpretación. Y cuando interpretamos adecuadamente la información que nos llega, pues creamos nuestra realidad. Y esa realidad, por la interacción de las dos mentes, se va a grabar en la mente inconsciente, y digo, en la memoria de uso frecuente. Y esa información es la que nuestra mente va a utilizar en nuestro día a día, y tomará decisiones que harán que cambiemos nuestra vida. Así que, si queréis tomar nota, podemos decir que los órganos de los sentidos son el mecanismo fisiológico por la que las sensaciones que permiten, que salen que nos informan de lo que viene del exterior, nos hacen entender nuestro mundo, el mundo que nos rodea. Y ahora esa información llega a nuestro cerebro, la interpretamos. Si la interpretamos adecuadamente, eso hará que podamos actuar de una manera sobre el entorno, y ese actuar sobre el entorno hace que lo cambie. Así que podemos decir que entre nuestro mundo interior y el mundo exterior están los órganos de los sentidos. Y fue Aristóteles el que descubrió que eran 5 órganos de los sentidos. La vista es por la que llega el 90%, algunos dicen 80% de toda la información que nos llega. Y luego está el oído, está el olfato, está el gusto, está el tacto. O sea que nosotros lo que enseñamos a las personas es que aprendan a estar atentos a la información que les transmite esas sensaciones. La mayoría de las personas no suelen saber que tienen sensaciones gustativas. Cuando comen, no perciben si lo que come tiene un sabor u otro. Les suele decir que hay 4 sabores, y luego la combinación de todas. Las personas que escuchan a veces no prestan atención a lo que escuchan. Entonces, mucha información se pierde ahí. Las personas que ven no prestan atención a lo que están viendo. Entonces, mucha de la información que le llega se pierde. Y lo mismo podemos decir del olfato, del gusto, del tacto. Las personas que aprenden lo que estamos enseñando empiezan a ver lo que antes no veían, a escuchar lo que antes no escuchaban, a oler lo que antes no olían, a saborear lo que antes no saboreaban, y empiezan a sentir lo que antes no sentían. Y por eso, pues, eso es lo que nuestro tema de hoy nos ayuda, a que prestemos más atención para que agudicemos esos órganos de los sentidos. Y hay otros que se han descubierto recientemente, como os decía. Está el equilibrio, el sentido del equilibrio, el sentido, la temperatura corporal. Una persona pues no saben percibir y distinguir las diferentes matices de su temperatura. El dolor es otra sensación que muchas personas pues no están acostumbrados a escuchar el dolor de una manera adecuada. Y lo que enseñamos a las personas es que si tú escuchas el dolor y dejas que hable, el dolor se va, porque te transmite lo que hay detrás del mismo. Pero cuando estás luchando con él, no le quieres escuchar, que es una sensación que te está transmitiendo algo, pues el dolor pues se mantiene ahí por mucho tiempo. También otro sentido es la posición corporal. Tenemos que aprender a percibir la posición corporal. Hay posiciones que son estresantes. Entonces, si aprendemos a percibirlas, nos daremos cuenta de que si estoy estresado por esa posición, posiblemente me están llegando informaciones que no estoy procesando adecuadamente, me están llegando pensamientos que no estoy gestionando adecuadamente, y la persona pues puede cambiar la postura, la posición, y cambiar esas percepciones internas. También está el movimiento, cómo me muevo, cómo hago las cosas. Todo eso son diferentes formas de percibir pues la información que nos llega.
También Aristóteles lo decía, que nuestros sentidos nos pueden engañar, así que no nos quedemos con la primera impresión, estemos muy atentos para que podamos interpretar adecuadamente esas falsas ilusiones que nos pueden transmitir nuestros órganos de los sentidos, o por los estímulos fotónicos, los vibracionales o los químicos. Así que todo lo que nos rodea, cuando nos llega, hacemos una imagen mental de lo mismo. Si esa imagen mental se aleja mucho de lo que recibimos, entonces tendremos problemas. Por eso tenemos que estar atentos para que esa información que nos llega, cuando la interpretemos y nos hagamos una idea mental de la misma, pues que estén lo más aproximado posible. Si están lo más aproximadamente posible, podremos saber qué acciones tomar, llevar a cabo para que esa realidad se modifique. Pero si nos llega una información y luego hacemos una representación mental, que es la interpretación que hacemos totalmente diferente de ella, pues actuaremos de una manera diferente, totalmente diferente a cómo deberíamos actuar. Y eso es lo que hace que estemos viviendo una vida que no se corresponde con la que deberíamos de vivir. Así que por eso tenemos que resolver eso con la atención. Tenemos que estar más atentos. Esa atención es afinar nuestros órganos sensoriales, que es el tema que estamos analizando. Y las personas que están con nosotros sabemos que insistimos mucho en que la persona haga eso. Cuando aprendes a prestar atención, a agudizar tus órganos sensoriales, ese mismo acto hace que las dos mentes empiecen a trabajar coordinadamente. Y automáticamente la mente ejecutiva, que es la mente inconsciente, que es muy poderosa, se somete a la mente consciente, y la mente consciente eres tú, y empiezas a dirigir tu vida, empiezas a ser el director o directora de tu vida. Y esto es lo que queríamos destacar en esa parte, ¿no? Así que nuestro cerebro no descansa, los órganos de los sentidos no descansan, están continuamente recibiendo información, y esa información pues nos la lleva al cerebro, y el cerebro pues lo va interpretando y lo va archivando, y en función de ese archivo pues vamos a tener una forma de vida. Y eso es lo que hace que sobrevivamos. Sobrevivimos en función de esa base de datos que vamos construyendo el día a día. Así que necesitamos conocer con precisión qué información nos está llegando del entorno. Por eso tenemos que interpretarla adecuadamente y manejarla adecuadamente, tomar las mejores decisiones con esta, y vamos creando, digamos así, una base de datos con la que vamos a ir viviendo. Y eso es lo que hará pues que tengamos una vida completamente adecuada a nuestros intereses, adecuada a lo que el entorno necesita para que podamos adaptarnos a él. Y eso es lo que hace que tengamos una vida muy adecuada. O sea que cuando la información nos llega, eso es como a modo de resumen, esa información, si es nueva, el sistema la analiza, si es nueva y no tiene ninguna referencia, pues lo va a archivar allí, para que la próxima vez que venga una información como esta, pues sepa cómo manejarla. Pero si esa información no es nueva y nosotros hemos participado en analizarla, y podemos llegar a conclusiones adecuadas a lo que esa información en sí significa para nosotros. Después de procesar esa información, hay una parte del cerebro que es el tálamo, y eso lo que va a hacer es comparar y ver si hay una información previa parecida a esa. Si hay una información previa, no se va a complicar la vida, la va a archivar según esa información previa. Si es importante, la archiva en la memoria de uso frecuente, y si no es importante, no es relevante, lo archiva en la memoria de uso casual. Pero si no hemos estado ahí con nuestra atención para decidir que se parece a la anterior, pero ahora yo he decidido que ahora se va a manejar de otra manera, se va a archivar de otra manera, porque yo estoy viendo otros factores que no tenía en cuenta cuando se archivó. Entonces esa información se archiva en la memoria de uso frecuente, pero de una manera completamente diferente, diferenciada a lo que había ahí. Entonces eso es nuestra nueva base de datos. Y luego
desde allí, desde el tálamo, la información se envía a las diferentes partes del cuerpo para que tengan un significado para nosotros y podamos utilizarla en los momentos que precisemos. Así que vemos que el sistema nuestro es un sistema inteligente y es un sistema que si queremos sacarle partido, pues tenemos que ser tan inteligentes. Entonces no podemos vivir la vida que queremos vivir si no educamos a nuestra mente consciente, porque la mente inconsciente funciona con lo que tiene allí y siempre utilizará lo mismo si la mente consciente no interviene y le corrige. ¿Y cuando lo que corrige? Cuando están conectados, cuando están interconectados. Y se interconectan cuando aprendemos a estar atentos. Cuando estamos atentos, las dos mentes están conectadas porque el cerebro está en un estado de calma. Y si estamos continuamente preocupados, yendo de un pensamiento a otro, pues las dos mentes se separan. Y cuando se separan, la mente inconsciente es la que va a dirigir. Y va a dirigir en función de lo de siempre. Y si queremos cambiar nuestra vida, no podemos estar funcionando con lo de siempre. Tenemos que introducir nueva información en nuestro archivo de memoria de uso frecuente. Y para eso tenemos que estar atentos, tenemos que aprender, tenemos que exponernos a nuevas circunstancias, estar en contacto con personas que tienen otra forma de ver las cosas, para que esto pues vaya constituyendo nuestra nueva base de datos. Eso es lo que queríamos transmitir. Así, la próxima vez que recibas una información, o sea, visual, auditiva o lo que sea, no actúes rápidamente en función de eso, analízala. Ese momento de que voy a analizar esa información es una atención concentrada, las dos mentes están ahí y se produce el fenómeno del que estamos hablando y enseñando en nuestra escuela de bienestar. Si pillas ese dato de que la clave de tu bienestar es que tus dos mentes estén interaccionando sobre cualquier asunto que tengas que resolver, sobre cualquier información que tengas que manejar, si entiendes eso, pues ya has resuelto gran parte de tu vida, que es lo que ha hecho Adasa. Está más atenta, es más observadora, porque sus órganos de los sentidos están cada día más digamos así, agudizados, los afina cada día. Y esa afinación pues hace que uno no dependa del exterior, sino dependa cómo maneja la información que le llega del exterior. Y eso es lo que queríamos transmitiros, lo dejamos aquí y pasamos el micrófono a Nancy Benítez, que es una transformadora también que lleva tiempo con nosotros.